¿Cómo les va? Buenas noches. Y ese indicador que es tan importante para la definición de contratos, la fijación de precios de bienes y servicios, y más importante que nada, de los salarios de las personas, bueno, tiene ya su cierre 2022 porque se conoció el último dato, el de diciembre, como tú decías, Gabriela. Veamos los datos que nos van a servir de base para seguir avanzando en este análisis. Con la caída en marzo de 0,26% en el IPC, en diciembre, debí decir, configuró esto una reducción de 1,6 puntos porcentuales en el último trimestre, lo que llevó a que el año cerrara en casi 8,3%. Es un buen dato si tomamos en cuenta que en 8 de los 12 meses en el año la inflación a 12 meses estuvo por encima del 9%. Como vemos ahí en la placa, además, el dato de cierre del año está notoriamente por encima del techo del rango meta del Banco Central, pero algunas décimas por debajo de las estimaciones oficiales del gobierno y de los distintos colectivos que se siguen mes a mes, los analistas, los empresarios y también el mercado financiero. Como vemos, también el promedio de las expectativas para 24 meses está medio punto por debajo de lo que tenemos hoy como cierre de este año 2022. En la siguiente placa, lo que podemos observar es la comparación de lo que ha ocurrido en los últimos años. Veamos, cada barra representa un año. Ya vamos a profundizar en esto, pero se puede observar cómo ha estado moviéndose habitualmente por encima de los objetivos de inflación. 2005 fue un año de baja inflación, casi atípico en esta serie. 2020, por las razones conocidas, anduvo muy cerca del 10% anual, algo que ya había pasado también en 2015, y tenemos las referencias de los años con más inflación y el que tuvo menos en este periodo de tiempo que tomamos desde 2004 en adelante. Pero podemos decir que en un año de aceleración mundial de la inflación, el registro de Uruguay fue no mucho más alto que el año anterior. Y precisamente respecto a ese comportamiento a nivel global, en la siguiente placa podemos tomar algunas referencias acerca de cómo se ha comportado la inflación en otros países. Veamos acá, pueden observar ustedes que salvo algunas excepciones, muchos países han tenido tasas lejanas a su realidad, que no en todos es la misma. Acá estamos acostumbrados a una inflación de 7-8%, hay países en los cuales hacía muchos años que no salían del 2% como mucho. En la región, la primera gráfica, Argentina despegado, se va de la gráfica, ya sabemos. También Chile, Colombia y Perú han acumulado más inflación que nosotros, es la barra roja Uruguay. Entre los países que tuvieron una tasa menor, la gráfica muestra a Paraguay y Ecuador, pero también podría estar Brasil con un entorno del 6% para el año. Y a nivel global, Italia, Reino Unido, Alemania, con inflación por encima del 10% este año. Eso para países europeos es muy fuerte. Y lo mismo Estados Unidos, por encima del 7%. Volvamos ahora a los datos de Uruguay, de nuestro país. El comportamiento mensual de los precios minoristas representados por el IPC en la siguiente placa nos permiten sacar otras conclusiones. Esto es para los últimos años. Ustedes observan allí 2019, 20, 21 y 22. 2019, donde poco a poco en el año fue subiendo cada mes. 2020, año de la pandemia, con problemas de oferta para muchos bienes y productos. La línea recta superior que ustedes observan allí está apoyada en el 10% y como vemos ahí fue superado en más de una oportunidad en ese año 2020. 2021, con una fuerte baja de la inflación anualizada durante abril y mayo. Por primera y única vez en este periodo se mete por debajo levemente del techo del objetivo del Banco Central, que es esa zona que está pintada de rojo. Dura muy poco esto, apenas 2 meses. Y 2022, donde el IPC a 12 meses fue a la alza hasta septiembre y bajó en el último trimestre significativamente. Ahora, eso de estar por arriba de los objetivos del Banco Central es casi una costumbre. Miremos los números en la siguiente placa para observar cómo generalmente se ha comportado la evolución de los precios minoristas en Uruguay y lejos de las expectativas y sobre todo del rango objetivo. La placa que viene nos muestra eso. Ahí hago referencia a incumplidores seriales y en realidad eso es lo que ha sido Uruguay históricamente. Fíjense ustedes, tomé 15 años, desde enero 2008 a diciembre de 2002, 180 meses. Dentro del rango meta estuvo menos de un quinto, 29 meses. Entre 7 y 9, más de 100 veces e incluso algunos meses arriba de 9, ¿no? 48 veces. O sea que estamos hablando de casi 4 años de esos 15. Creo que esto da la pauta acerca del enorme trabajo que tiene el Banco Central cuando busca anclar expectativas y mantenerse en un rango objetivo de una inflación por debajo de lo que la historia nos ha demostrado
y que de alguna manera tira también de los agentes, claro, de las empresas, de los economistas que están con su memoria ajustándose a esa realidad que teníamos hasta ahora. Dos miradas para el final, volviendo a los datos del IPC. Primero, ¿por qué bajó y por qué lo hizo de esta forma el IPC en el mes de diciembre? Veamos allí por algunos rubros cómo se ha comportado. A la suba que ven allí en algunas frutas, caso de los cítricos, y en menor medida lácteos, huevos, arroz, diversas verduras, le debemos contraponer bajas en varios cortes de carne, el transporte con fuerte incidencia de $1 a la baja y en particular el rubro vivienda. ¿Por qué vivienda cae tanto? Dentro de vivienda ingresa UTE, el UTE Premia, que lo tuvimos ahora en diciembre. Este último es sin dudas el factor que desnivela como ocurre cada año en diciembre. Y por último lo que podemos observar es cómo incidieron algunos de estos rubros en una mirada bastante más amplia, no solo el dato de diciembre sino en el año completo. Un fuerte impulso de los transables en la primera parte del año que aflojaron en los últimos meses. Podemos hablar de los alimentos, por ejemplo. Hubo presión al alza por momentos de frutas, verduras, también la carne, entre otros. Otros rubros que crecieron por encima del IPC general en el periodo, restaurantes y alojamientos, servicios financieros, los costos de la salud y la educación. Ahí vemos que se cuelan también empujando algunos no transables. Y por debajo del IPC general, la vivienda, vestimenta, calzado, el transporte, entre otros. Solo un apunte más que vale la pena rescatar. Con estos datos de la inflación al mes de diciembre y cerrado ya 2022, y si no hay ningún comportamiento por fuera de lo esperado del índice de precios, del índice medio de salarios, debí decir, se va a confirmar aquello que hablábamos hace un par de semanas. Los salarios por primera vez, después de 3 años a la baja, estarán ajustando en el entorno de un punto, un poquito más, al alza en el año, punta a punta, ¿verdad? Del principio al final del año. Y lo mismo va a ocurrir también con el poder adquisitivo de las pasividades, quizás algo más de medio punto, también una situación que no se da desde 2018. Claro está, tengamos en cuenta que son correcciones bastante pequeñas, leves, que para nada compensan todavía lo que se ha perdido en los 2 años anteriores.